Muchas gracias por arriesgarse un poco a estar acá. Bueno, sentamos, José Luis. Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir en estos tiempos de pandemia y arriesgarse hasta aquí. Estamos con todas las medidas de bioseguridad correspondientes. Le agradecemos también a José Luis. Bueno, me presento, mi nombre es Clemente Babot. Soy el director del área de políticas públicas de Federalismo y Libertad y voy a tener el honor de moderar este pequeño panel con José Luis, presentar su libro. Bueno, Fundación Federalismo y Libertad, sin gas, sí, Fundación Federalismo y Libertad ha publicado varios libros. Nuestra idea siempre es seguir nuestro objetivo, que es defender las ideas de una sociedad libre y democrática. Y en base a eso hemos publicado varios libros. Uno es es muy interesante, el libro de José Luis, que es sobre su tesis doctoral. La tesis doctoral la presentó en la Universidad del SEMA, con excelentes calificaciones. Sé que no te gustan los elogios, pero tengo que decirlo, digamos. Excelentes decilo vos. Excelentes calificaciones en la Universidad del SEMA. Incluso me comentó hoy que la presentó en la Universidad de Chicago. Sí. La Universidad de Chicago en materia económica es una de las más importantes a nivel internacional. Y su tesis, que se presenta en este libro, que se llama Cadenas Invisibles, trata sobre el proteccionismo industrial y los salarios reales durante el kirchnerismo. Digamos, en pocas palabras, lo que demuestra José Luis es que el proteccionismo industrial, finalmente, como tanto lo venimos diciendo siempre, perjudica al asalariado, que está en el sector protegido, supuestamente, para que esté mejor. Bueno, entonces, en ese sentido, como le decía, Fundación presenta este libro y también José Luis tiene una relación interesante con la Fundación, primero porque defiende la misma idea que nosotros. Vos sos hoy un representante de las ideas liberales a nivel nacional y un gran defensor de ellas. Y además, José Luis obtuvo el premio, le dio el premio de Alberdi a la valiente defensa de la libertad en el año 2014. 2014. Ese premio lo recibió personas como Magdalena Ruiz Guiñazú, como el presidente Luis Alberto Lacalle de Uruguay, como el señor Jorge Lanata. Así que bueno, creo que no hace más falta presentación. Lo que sí, en la tesis de José Luis ha sido guiada por Julio Elías, el doctor Julio Elías, y uno de los integrantes del jurado ha sido el doctor Víctor Elías, profesor de la Universidad de Tucumán de Economía, y ellos nos vamos a pasar unos videos, primero el de Víctor, que nos va a decir unas palabras sobre la tesis de José Luis. Así que por favor el video. Buena jornada. Para mí es un placer estar acá presentando el nuevo libro de José Luis Esper, a quien le agradezco su invitación, y a la Fundación Federalismo y Libertad, que ha organizado esta presentación. Hubiera querido utilizar una metodología tecnológica mejor, usando un holograma, pero todavía no he llegado a esa frontera, así que estamos un pasito atrás, digamos. Conocí a José Luis Esper hace muchos años, cuando él vino a Tucumán para hacer la especialización de estadística aplicada que dirigía el doctor Raúl Pedro Menz, y yo dictaba uno de los cursos de econometría en esa especialización. Y a lo largo de los 2 años que él estuvo en Tucumán, pudo conocerlo muy bien, su interés, capacidad y su gran esfuerzo e interés. Desde ese momento
hemos mantenido una larga amistad. Cuando él volvió a Buenos Aires, también en mis visitas, tuvimos varias reuniones cuando él estaba trabajando en la consultora econométrica, y luego cuando él ya trabajó por su cuenta, y también en algunas oportunidades que él participaba de la discusión pública de algunos temas de la economía argentina. Es muy interesante, para mí fue un gran honor haber participado del jurado de la tesis doctoral que recientemente, se aprobó más o menos en abril del año pasado, participar activamente en todo su trabajo. Esta tesis es el núcleo principal del libro, que trata sobre la política comercial en Argentina y sus efectos en los salarios. Pude interactuar mucho con el director de su tesis y los otros miembros del jurado en diversas reuniones, y con José Luis, quien en forma muy rápida y efectiva hacía frente a todos los comentarios. Me impresionó mucho el esfuerzo en un tema bastante difícil. La política comercial, antes había participado un poco en las discusiones sobre tarifas, uniones aduaneras, distintos efectos del comercio sobre la economía. Luego se fue desarrollando el área de economía internacional, prestando atención a otros temas, y en los últimos años se reavivó, especialmente por la entrada en forma macro de China al mercado internacional. Entonces, muchos países, economistas de muchos países, revisaron muchos de los efectos que antes se estudiaba y se dejaron por un tiempo, y ahora se revitalizó conjuntamente, interactuando con nuevas bases de datos detalladas que podían contestar algunas preguntas. Una de esas preguntas es el efecto de la política comercial en los salarios, que es la que toma José Luis como tema básico en su libro. Para hacer ello, él hizo un gran esfuerzo empírico de juntar dos bases grandes de datos, que son la parte de tarifas y otras restricciones comerciales, con la de salario, que en el caso argentino se obtiene a través de la encuesta de hogares. Entonces, tratando de comparar, en el caso de tarifa clasificada por industria y producto, tratando de aparear un poco el dato de los trabajadores con datos menos desagregados que el caso de las tarifas, pero tratando de que sea consistente y homogénea la comparación. Eso lo acompaña luego con un estudio econométrico para detectar el efecto que tienen las tarifas en los salarios. Este es un tema muy importante en el área de economía internacional. Claro. Le agrega, además de buscar los efectos del promedio de tarifa, le agrega el ingrediente de la variabilidad de las tarifas por sectores económicos y qué efecto podía tener eso en los salarios. Este tema de variabilidad es un tema que últimamente se está estudiando con gran intensidad, e incluso ampliando un poco la base de datos que permite analizar
no solo por producto en otros casos, sino por regiones y por subregiones dentro de un país, lo que lo hace bien importante, porque a veces uno cuando estudia los efectos hace supuestos como si fueran comunes para distintas partes, distintos productos, y es bueno ver ese efecto. La variabilidad es algo que está tomando mucho peso porque antes se la tomaba únicamente como una visión estadística, nada más del mismo concepto, pero hoy no. Hoy es un aspecto muy importante. No solo los promedios tienen efectos sobre lo que uno actúa, sino la variabilidad que da una medida a veces de incertidumbre y a veces de desconocimiento. Mayor variabilidad significa, para el que toma decisiones, mayor desconocimiento. Esta clasificación que hizo José Luis es muy interesante y va a permitir estudios mucho más detallados de la política comercial en la Argentina y ampliar otros horizontes, por ejemplo, como el tema de hoy muy relevante en el caso de Argentina, son qué va a pasar con los acuerdos comerciales de Argentina. Parece que están siendo sujetos a distintos análisis y propuestas, como el caso del Mercosur, que es muy relevante para el caso argentino. Bueno, fue muy agradable para mí, como había manifestado, compartir con el director, con los miembros del jurado, esta tesis para la Universidad del SEMA, que hace que José Luis llegue a otra etapa incesante él, a pesar de combinarla con otras actividades que complican a veces el área de trabajo académico. Ha sido interesante, como miembro del jurado, tener un tesista como José Luis, que está tan activo en diversas actividades, especialmente de política en la Argentina. Entonces no es común en la dirección de estos trabajos enfrentarse con un candidato de esta índole. Entonces uno interactúa mucho, la discusión se hace fuerte, se hace muy activa y se aprende, creo que de los dos lados. Yo he aprendido mucho, espero que haya ayudado a José Luis en este proceso y estoy muy contento que lo haya terminado y él sigue muy activo, así que ya son muchos años, digamos, de interacción con él. Me alegra de que haya logrado esta graduación de doctorado de la Universidad del SEMA, que es muy importante. La Universidad del SEMA, muy prestigiosa, que tiene unos grandes antecedentes en los estudios macroeconómicos, tiene un conjunto de profesores muy importante, así que, bueno, me alegro de haber participado de este proceso y le deseo mucha suerte y muchos saludos a todos los presentes. Les pido perdón de no estar presente en forma real, pero bueno, uno tiene constantemente estar decidiendo entre lograr preservar, digamos, ciertas reglas cuando hay este tipo de pandemia, pero bueno, creo que la informática nos ha provisto de muchos mecanismos como para que no nos limite tanto los contactos. Que tengan una muy buena jornada. Me hace acordar a mi día de estudiante cuando lo escucho. Me hace acordar a mi día de estudiante cuando lo escucho al doctor Elías, gran profesor. Sí. El doctor Elías fue entonces miembro del jurado y claro. su hijo, Julio, fue tu... Mi director de tesis
fue el hijo de Víctor Elías. Víctor Elías fue profesor mío cuando estuve en Tucumán hace más de 30 años, y yo ahora fui alumno del hijo de Víctor. Parezco Duracell, ¿no? Los sigo a los de Elías, a los Elías los sigo. Julio fue el director, el hijo de Víctor. Sí, ahora tenemos un video también de Julio. Dale. Dale. Buenas tardes a todos los presentes. Celebro la excelente iniciativa de la Fundación Federalismo y Libertad de publicar la tesis doctoral de José Luis Esper, y es un gran placer poder participar de la presentación del libro. Los pilares de la economía de Gary Becker y de Chicago son tres. 1. Las personas responden a incentivos. 2. Incorporar la teoría para pensar en la economía real y testearla con los datos. 3. El enfoque económico se puede aplicar a todo tipo de comportamiento humano. El trabajo de Esper en este libro está fundado fuertemente en estos tres pilares. El trabajo de Esper aporta al debate sobre la relación entre la política comercial y los salarios reales en el plano empírico. Uno de los aportes del trabajo es que constituye la primera evidencia empírica para la Argentina de una relación negativa entre el salario real de los trabajadores y el grado de protección comercial que posee el sector que los emplea. Los aportes previos al de Esper encuentran una relación positiva, es decir, que la protección aumenta el salario de los trabajadores. Para poder analizar y estimar esta relación, Esper recorrió un camino extremadamente arduo. Charles Darwin, el gran innovador experimental, consideraba que su éxito se debió principalmente, y cito, al amor por la ciencia, una paciencia ilimitada para reflexionar durante mucho tiempo sobre cualquier tema, la laboriosidad en la observación y recopilación de hechos y una buena parte de invención, así como de sentido común. Para poder analizar la relación entre salario y protección comercial, Esper realizó un laborioso y cuidadoso trabajo con los datos. Primero generó una correspondencia novedosa entre aranceles por productos y salarios por sector económico, que permitió la construcción de una tabla de correspondencia directa entre los sistemas SIU 3.0 y el CAE 2000. Dado que la correspondencia se realizó entre dos fuentes de datos con unidades de observación diferentes, se procedió a estudiar las consecuencias de trabajar con datos que se encuentran a distinto nivel de desagregación y el uso de algún estadístico de los datos, como ser la media o la mediana, como representativo de la agregación necesaria. Una conclusión muy importante del trabajo es que puede ser un problema serio agregar datos tomando medias o medianas, cuando la relación, en este caso, entre salario y protección comercial es heterogénea entre sectores. No así en el supuesto poco realista de homogeneidad. Otro aporte es la utilización de toda la información y la incorporación de esta información de las barreras no tarifarias provenientes de la población del sistema armonizado. Los trabajos empíricos anteriores a Esper solo incluían tarifas. Ahora, para entender la relación negativa entre salarios y protección comercial, Esper utiliza el enfoque económico, y yo diría el Chicago o el SEMA Approach to Economics, utilizando teoría de los precios y analizando primero el problema dentro de un contexto de mercados competitivos. La idea de que los incentivos importan es fundamental, ya que le da un poder predictivo al enfoque económico. El mercado de trabajo es similar al mercado de matrimonios. En el modelo que plantea Esper se asume una relación complementaria entre la habilidad del empresario y la habilidad del trabajador. Bajo este supuesto, el mercado genera una selección
un matrimonio entre empresarios y trabajadores muy hábiles y entre empresarios y trabajadores poco hábiles. Es decir, que surge una relación positiva entre la habilidad para producir e innovar del empresario y la del trabajador. Los empresarios más hábiles contratan a los trabajadores más hábiles, y estos aceptan, y los empresarios poco hábiles contratan a los trabajadores poco hábiles. En este contexto de selección surge una relación negativa entre aranceles a la importación y los salarios, pero no en el sentido de que altos aranceles causan salarios bajos, sino que los aranceles funcionan como un ordenador. En actividades donde existen altos aranceles a la importación, se observarán empresarios y trabajadores menos hábiles cobrando salarios más bajos que en aquellos sectores donde haya bajos aranceles a la importación. En su lecture inaugural del Collège de France, el economista Philippe Agnon, quien visitó Tucumán en el 2019, invitado por mi padre, ilustra de forma explícita la distinción entre los empresarios que resultan fundamentales para el progreso económico y los que resultan negativos, comparando a Steve Jobs con el empresario mexicano Carlos Slim. Esper toma esta idea y la utiliza para analizar el impacto sobre los mercados de trabajo. Es decir, para el progreso económico, en el que se incluye el bienestar de los trabajadores, hacen falta más Steve Jobs. La protección comercial atrae empresarios que deben dedicar demasiado tiempo a lidiar con las regulaciones y muy poco a la innovación, lo que afecta negativamente a la productividad. Muchas veces se hablan de sectores creativos que es conveniente promover. El análisis de Esper implica que es fundamental que se genere un buen marco para la creatividad y la innovación en todos los ámbitos y sectores, no solo en algunos sectores en particular. Una economía con menores impuestos y regulaciones, con mayor apertura comercial, es una economía más dinámica y con mayores oportunidades para la innovación, lo que atrae y motiva a mejores empresarios. Las personas que nos rodean son fundamentales para el desarrollo en cualquier ámbito. Charles Darwin, luego de su visita a las Islas Galápagos y notar que las plantas y animales diferían radicalmente entre islas que tenían similares características, señala, y cito: durante mucho tiempo me pareció esto una gran dificultad, pero nace en gran parte del error profundamente arraigado de considerar las condiciones físicas de un lugar como las más importantes, cuando es indiscutible que la naturaleza de otras especies con las que cada una tiene que competir es un factor del éxito por lo menos tan importante como aquellas, y generalmente muchísimo más. Es decir, son fundamentales la calidad de los actores económicos que nos rodean. En este libro, Esper muestra cómo este fenómeno afecta a los trabajadores y a los empresarios de los distintos sectores económicos. Para comprender correctamente este proceso, se requiere una gran capacidad de combinar teoría con los datos, que es lo que hizo José Luis. El análisis que realiza Esper en este libro es algo valioso y con implicancias de suma importancia para el desarrollo económico y para el bienestar de las personas. José Luis, te felicito nuevamente por el trabajo y felicito a la Fundación Federalismo y Libertad por esta excelente iniciativa. Muchos saludos y que tengan una jornada muy productiva. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Luis Rosales, presente. Bueno, Luis Rosales, compañero, ¿no? Sí, ahí te acercamos al micrófono para decir unas palabras con respecto al trabajo de José Luis. Verlos a ustedes, a todos con barbijo, en un salón enorme, con un tercio del aforo, en un día muy particular,
con emociones muy contrapuestas, ¿no? La necesidad de cuidarnos del virus y del populismo, y cómo compatibilizar esas dos cosas. Entonces, ¿por qué vinimos al Tucumán? A mí me gusta decir al Tucumán. No sé si a los tucumanos les gusta que les digan el Tucumán. Mientras no digan la casita de Tucumán, está todo bien. Pero no, le da una, para mí, como una perspectiva histórica impresionante cuando uno dice el Tucumán. Claro. Lo voy a seguir diciendo, si no les molesta. Estoy en el Tucumán. Y decidimos mantener, no saben la cantidad de opiniones que tuvimos respecto de esta presentación. Justo al día siguiente del gran anuncio, cacerolazo mediante, ¿no? De si se podía o no. Y lo decidimos hacer como si fuera una demostración práctica de que creemos que se pueden combinar ambas cosas. Esas fuerzas que parecen contradictorias y que se rechazan una a otra, cuidarnos de la pandemia, de hecho lo estamos haciendo, y cuidarnos también del populismo, que es otra pandemia tanto más grave. ¿Y por qué decidimos mantener la presentación en el Tucumán? Porque es algo absolutamente inusual, que en una especie de mezcla permanente de sombreros que tiene José, en esa capacidad que yo comparto algo también, de combinar funciones, él rápidamente ayer tenía el sombrero de candidato. Ayer estuvo antes de Fernández, antes del discurso, haciendo política en 3 de febrero, en lo profundo del conurbano bonaerense, ¿no? Cerquita de la capital y en el otro extremo, cerquita, con todo respeto lo digo, del infierno, en los bordes, donde al argentino se lo traga el infierno. Está muy mal ahí, está muy mal. No sé si el micrófono habla mal, pero justo dijo está mal, sí, está mal. El conurbano está mal. Allí está Esper con el sombrero de político. Y después, con esa intuición que va saliendo, él decía, yo no sé nada de política, va aprendiendo el hombre, porque rápidamente, después del discurso de Fernández, como un ciudadano, se fue cerca de su casa, y a la Quinta de Olivos, por ahí lo vieron en la tele anoche, ¿no? Y esta mañana muy temprano, Aeroparque, en esa rareza de extremos cuidados en las salas de embarque y lata de sardina dentro del avión, que no se entiende muy bien dónde está el virus, por qué respeta pero bueno, es así. Ahí no importa, pero bueno, aerolíneas, qué sé yo, llegamos. Ahora, ¿por qué lo hicimos? Porque teníamos que mostrar, porque tenía que pasar, que aquel que tenía ayer el sombrero de candidato en el conurbano más profundo, hoy tiene el sombrero de doctor en economía en el lugar donde todo eso se inició, aquí en Tucumán. Aquí en Tucumán se inició esta carrera que termina en eso. De la otra cara de Esper, que es absoluta y totalmente un lujo poder tener en la Argentina de hoy, en esta tragedia que estamos viviendo, tragedia desde todo punto de vista, en parte por la tragedia que nos toca vivir como seres humanos de una pandemia, que es compleja, pero es un lujo tener a alguien que se puede poner en 2 días seguidos los 2 sombreros. El sombrero de candidato allí donde hace falta, no en la Recoleta, en 3 de febrero, y el sombrero de doctor en economía, PhD, con respaldo de Chicago, aquí en el lugar de la estadística del país cuando supo ser esto el Jardín de la República. Impresionante esa combinación. Entonces, ¿cómo no íbamos a mantener esta presentación? A mí me pidieron que fuera corto, a mí me cuesta ser corto. Pero yo les quiero contar además el enorme sacrificio que yo personalmente vi, experimenté, testimonié o puedo testimoniar de José Luis combinando los 2 sombreros. Porque ahora es simplemente tomar un avión temprano.
a los finales de la campaña presidencial, era una oportunidad que no se podía decir que no, pero todavía no estaba terminado esto, o estaba ahí. Y era una cosa impresionante verlo estudiar, y después rápidamente tener que tomar un avión para irnos a Misiones, a alguna actividad. En ese momento era todo el país la campaña, ahora es la provincia de Buenos Aires. Y hay que rescatar eso, porque a esta provincia, o de esta provincia, salieron los grandes que construyeron la República y eran personas que combinaban los dos sombreros. Los grandes, desde Alberdi en adelante, eran personas que se ponían el sombrero de académicos, de periodistas con P en mayúscula, discutían los temas profundos, estaban a la vanguardia del mundo, pero también se ponían el overol, peleaban las guerras que habían que pelear y ganaban las elecciones que habían que ganar. Esos tiempos se acabaron. Esos tiempos se acabaron. Porque ahora vivimos gobernados por una sarta de mantenidos que no estudian nada, que no saben nada. Lo único que saben es cómo hacer trampas para seguir manteniéndose en el poder. Y lo digo refiriéndome a todos los colores. Por ahí generalizo y soy injusto. Pero eso es así. Entonces, la venida de hoy aquí a Tucumán, con todos los riesgos que implica desde todo punto de vista, porque también se nos puede acusar de estar promoviendo, de no cuidar. Hay un poco de rebeldía en esto también, del propio Esper, mía también. Yo en eso siempre me sumo a la rebeldía de Esper. Ahora se nos ha sumado Milei, al que vaya así rebelde. Pero digo, lo hacemos un poco por eso, para marcar, pero también por este otro tema. Hay que decirle a la política argentina, desde el Tucumán, que las dos cosas son posibles y tienen que volver a juntarse. Tenemos que volver a tener políticos de primer nivel que puedan escribir un libro y puedan discutir con los profesores de más alto nivel a nivel académico, en el mundo académico. Por eso estamos aquí en el Tucumán hoy, por eso a mí me enorgullece ser amigo de José Luis Espert y por eso estoy más que feliz de haber sido convocado a la presentación de esta magistral tesis doctoral de José Luis Espert. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, un gran trabajo por lo que estamos escuchando, ¿no? De recolección de información, de generar datos, de poder cruzar tablas, cosas que los economistas apreciamos mucho. Ahora, los resultados de eso es lo que más nos interesa. Contanos un poco, José Luis. Doctor Espert, por favor, cuéntenos un poco. Sí, por favor, si no me ha sido, ya no soy más José Luis. Bueno, en primer lugar, de nuevo, gracias a la presencia de todos ustedes. Muchísimas gracias a la Fundación Federalismo y Libertad por haber publicado mi tesis doctoral como un libro. El libro es tesis doctoral. ¿Qué es eso? Un ruido. ¿En un micrófono? Sí. Espera, a ver. Déjalo por acá en todo caso, si veo que cuando me siento a lo mejor, ¿no? ¿Pero se escucha ahí o no? No, ahí sí. ¿Sí? ¿Se escucha? A ver. Decía, gracias a la Fundación Federalismo y Libertad por haber publicado mi libro, mi tesis como libro. Pues el libro es la tesis doctoral, ¿no? Una tesis doctoral en economía en la Universidad del SEMA. Yo diría es una tesis doctoral compleja desde lo técnico, aunque para el no especialista yo le diría hay un mensaje muy claro, pero le voy a dar un poquito de suspenso al mensaje claro que ya fue en algún lugar esbozado por Víctor y Julio, pero este es un momento de agradecimientos, esta primera parte de mi presentación de agradecimientos. La verdad, soy un agradecido a la vida por toda la gente que me ha apoyado a lo largo de todo este camino. Yo tengo mucho agradecimiento a todos los que me han estado apoyando en este camino, porque yo tengo 4 títulos en este camino. Y el último es este doctorado en Economía en la Universidad del SEMA. Yo le diría a aquellos que están estudiando, o que tienen la pretensión de seguir estudiando, o que evalúan volver a estudiar, un doctorado, la verdad, es una experiencia casi religiosa, les diría. O al menos la experiencia que yo viví
en el SEMA, con Julio Elías como director de tesis, su papá como miembro del jurado de tesis, los otros 2 miembros del jurado de tesis, también es un doctor en economía en Chicago, Alejandro Rodríguez, el hijo de Carlos Rodríguez, el que fue viceministro de Economía de Carlos Menem. Y el otro miembro del jurado fue Daniel Lema, también doctorado en Economía en la Universidad del SEMA, un brillante economista, muy especialista en temas agropecuarios. Realmente quien lo lee es un libro abierto en temas agropecuarios. Así que fue un jurado realmente con el cual aprendí muchísimo. Pero es una experiencia religiosa, una tesis doctoral, porque cuando uno cree que está por terminar algo, seguro que aparece algún director del jurado o un miembro del jurado, el director no tanto, los jurados, y te piden una cosa nueva cuando vos crees que está y ya está. Son 6 meses más o 3 meses más de trabajo. Imagínense en la campaña 2019, campaña presidencial, habiendo lanzado la candidatura prácticamente cuando comenzaba el 2019, combinar una campaña con todo lo que fue el 2019 más la tesis, fue algo realmente muy duro. Mi familia, sin duda que fue un gran apoyo para mí, enorme apoyo, en particular mi esposa Mechi, a la cual le dediqué la tesis a Mechi, mi esposa, y el libro también. En la dedicatoria es muy cortita, dice: para Mechi, ella sabe por qué. Porque la verdad que lo que Mechi me apoyó, y diría hasta me aguantó, durante el 2019 yo prácticamente fui un holograma, como decía Víctor, ¿no? Estuve muy poco en casa. Yo diría también, entre los agradecimientos particulares, además de todos los profesores que tuve en el SEMA, ya que estuvo Luis Rosales antes, yo le agradecí siempre mucho a Luis, no solo porque lo adoro como amigo, sino porque además, sin él, no hubiéramos terminado la campaña 2019 y hubiera naufragado el proyecto. Hoy estamos donde estamos, dando vuelta por la provincia de Buenos Aires y por la ciudad de Buenos Aires, haciendo campaña, en parte porque él mantuvo a flote el barco de las ideas liberales que políticamente se habían lanzado o relanzado en el 2019, después de 30 años que no había un candidato abiertamente liberal, que defendía sin vergüenza las ideas liberales y que en los debates decía así: somos liberales y vamos a hablar de liberalismo en la Argentina. Y hicimos toda una plataforma bien liberal con eso. Así, gracias a Luis por haber mantenido el barco a flote, gracias por tu amistad, por supuesto. Es un gran tesoro que tengo en mi vida en los últimos años. Yo me siento bastante tucumano, debo decirle, no solo porque soy provinciano, porque soy nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y vivo en provincia de Buenos Aires, porque yo estuve acá estudiando en Tucumán, y no es casual que a lo mejor mi director de tesis ya está terminado siendo un tucumano, y dentro del jurado haya estado también otro tucumano como Víctor Elías. Y para mí es un enorme placer estar acá, soy muy feliz de estar acá con ustedes, porque quiero mucho a Tucumán. Yo le diría, para darle un poquito de suspenso adicional al resultado final de la tesis, que ya fue en parte por Víctor y por Julio Elías, diría, una tesis doctoral es un aporte supuestamente sustantivo a la ciencia en la cual uno está haciendo la tesis. Espero que el mío sea sustantivo, yo no me animo a calificarlo. Lo único que sé, que casi se me va la vida con la tesis doctoral por el esfuerzo que costó. Para un especialista a lo mejor es un poco árido lo que les voy a decir, pero la tesis tiene un aporte que ahí Julio lo decía: los economistas tenemos que tener mucho cuidado cuando trabajamos datos con medias o medianas, agregamos alegremente datos y hacemos regresiones, porque cuidado que uno puede estar provocando una alteración, una corrupción de la verdadera relación que está detrás de las variables que uno agrega cuando trabaja datos, ¿no? Yo tenía 2 fuentes de datos completamente diferentes para trabajar en cuanto a la frecuencia. Tenía aranceles por producto y salarios por sectores, que son un conjunto de productos. Entonces la única manera que, o sea, yo tenía en promedio
por cada trimestre en el periodo 2005-2011, 500 productos para cada sector, entonces no tenía manera de trabajar salario por sector y aranceles por producto. Tuve que tomar una medida de agregación, que fueron medias y medianas, y eso puede traer, eso lo probé teóricamente, una alteración en el signo de la verdadera relación. O sea, yo obtuve un signo negativo en el sentido de que hay una relación negativa entre protección y salarios, pero podría provenir de una relación positiva y que yo corrompía por haber tomado medias y medianas, ¿no? Bueno, yo logré probar que al menos en el periodo en el cual yo trabajé, que fue un periodo de altísimo proteccionismo para Argentina, 2005-2011, recuerden a la bruta de la expresidenta Cristina Fernández, sí, bruta, diciendo, si por mí fuera no importaría un clavo. Y en realidad yo lo que pruebo es que en ese periodo de altísimo proteccionismo, los menos beneficiados fueron los trabajadores de los sectores protegidos. Es como que el proteccionismo es un curro para los empresarios que trabajan en los sectores protegidos y los salarios son mejores en los trabajadores que compiten con el mundo. Esto no significa validar industricidios como Martínez Dios y Menem, sino que simplemente lo que digo es, hay una selección natural entre trabajadores buenos y empresarios buenos, y no es casual que eso ocurra en sectores que están abiertos a la competencia, o sea, con bajos aranceles. De ahí la relación negativa entre aranceles y salario. Es como que hay una selección, esto fue propuesto por un economista de la Universidad de Chicago, Kevin Murphy, que fue la que lo modelizó, entre trabajadores buenos y empresarios buenos. Y por otro lado, lo que yo le agregué es una suerte de ordenador que son los aranceles a la importación. No es casual que en los sectores donde hay buenos empresarios y buenos trabajadores haya aranceles bajos. O sea, como que el empresario bueno no necesita de la protección para sobrevivir, o por leerlo de otra manera, lo mismo, ese empresario bueno gasta poco tiempo o tiene poco tiempo para gastar en obtener por lobby o pagando lo que hay que pagar un arancel que lo proteja, sino que se dedica a innovar, a innovar y a innovar. El mal empresario dedica mucho tiempo a conseguir aranceles altos que lo protejan, que lo blinden de la competencia extranjera. Y ahí aparece el arancel como un ordenador. O sea que en algún lugar la teoría que está detrás de la tesis, que es una tesis muy cuantitativa, muy empírica, es la teoría de que hay una selección natural, por eso hablaba de Charles Darwin, Julio Elías, mi director, entre empresarios buenos y trabajadores buenos, y el agregado de los aranceles a la importación que ordena esos trabajadores buenos con los empresarios buenos o trabajadores malos con empresarios malos. Es la primera prueba empírica en la historia argentina, eso sí debo marcarlo, porque creo que puede ser un trabajo pionero en ese sentido. De hecho, Víctor y Julio lo marcaron, porque simplemente pionero para dar origen a otras investigaciones, ¿no? Pionero en el sentido que es la primera prueba econométrica que hay de una relación negativa entre protección y salarios, que es la antítesis de lo que Argentina viene haciendo como país. No sé, hay algo que Argentina ha hecho en el último siglo de decadencia, que no es casual, es justamente poner a la sustitución de importaciones como el pilar del trono, digamos, ¿no? Entronizar la sustitución de importaciones como el eje de todo el desarrollo productivo de Argentina. Y esto lo que demuestra es bullshit, mentira, no es así. Eso es un curro de aquellos lobistas que viven solo del proteccionismo. La tesis, bueno, trabaja mucho el tema yo les diría ahí, yendo a la realidad que nos compete, en algún lugar para mí les diría, después de 30 años estar diciendo lo mismo como un disco rayado sobre la importancia de la apertura económica y la importancia de proteger de una manera civilizada la industria, que es con un Estado chico para que cobren impuestos chicos y leyes laborales bien flexibles, con indemnizaciones por despidos razonables, con jueces laborales que fallen razonablemente, ¿no? Que
suponen que el empresario tiene como hobby echar gente, por eso el castigo, que cuando un empresario guay que eche un trabajador lo fundimos con el fallo laboral por la enorme indemnización que tiene que pagar. La tesis en algún lugar advierte que la protección industrial o la sustitución de importaciones es, yo diría, la estafa más grande de la historia económica de Argentina. El poder, yo le diría que tiene en algún lugar la tesis, es que esta prueba de la relación negativa entre protección y salarios, o sea que cuanto más protegido es un sector, tiende a pagar menores salarios, ocurre en un periodo 2005-2011, donde la Argentina, luego del cual, en 2012, sufrió como país miembro de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, la primera sanción por la política proteccionista de un país. No sé si saben, luego de la ronda Uruguay del GATT, el General of Trade Agreement, nace la Organización Mundial de Comercio en 1994. De 1994 hasta 2012, prácticamente 20 años, la primera condena global por su política proteccionista fue la Argentina y por lo que hizo en el periodo 2005-2011. Es como que yo de manera deliberada tomé un periodo paradigmático de protección argentina, después del nacimiento de la OMC, con un mundo muy globalizado, año 94 nace la OMC, después de la caída del muro, con mucha información, con mucha estadística. Yo le encuentro mi base de datos original, la primera que construye. Dicho sea paso, tuve que aprender nociones de programación porque era un infierno la cantidad de datos que tenía que combinar. Era de 1,5 millones de celdas, o sea, en una planilla de Excel, 1,5 millones de celdas. Ese periodo 2005-2011 fue paradigmático del proteccionismo argentino. Entonces, poder probar en un periodo de tanta protección a la industria argentina que terminó en una condena por parte de la OMC, probar esta relación negativa es de un enorme poder. Y con supuestos competitivos, en el sentido que si uno supone que los asalariados se pueden mover entre sectores, que si le pagan más en un sector se va a mover a ese sector, bueno, este supuesto coincide con el hallazgo de tipo econométrico, ¿no? Después hago otros aportes, como por ejemplo encontré una medida de la subestimación en la cual incurro o un investigador incurre por trabajar con las medias de una variable en lugar de con la variable original. Uno tiende a subestimar la variabilidad de esa variable cuando trabaja con medias en lugar de la variable original, esto es por definición, pero yo el aporte que hice fue bajo ciertos supuestos razonables, creo yo, o al menos el jurado lo encontró razonables, de la medida, el quantum, la cuantía de la subestimación de la variabilidad de la variable independiente en una regresión que me lleva a disminuir la significatividad de los test econométricos para hacer test estadísticos, digamos, ¿no? Pero para no demorarlos más, porque bueno, nosotros tenemos que tomar el avión pronto con Luis y me gustaría responder las preguntas de ustedes y puede sacar alguna foto para el que quiera. Yo diría muchas gracias de nuevo a la presencia de ustedes, gracias a la Fundación Federalismo y Libertad, la verdad muy, muy agradecido, porque publicar una tesis doctoral en economía, en una universidad complejísima como el SEMA, es prácticamente ilegible. El grueso de la tesis indica un gran amor, un gran cariño de la Fundación para mí, lo cual agradezco muchísimo. Y ojalá que esta sirva solo para dar el puntapié a nuevas investigaciones, que la critiquen o que la apoyen, pero que abra un universo nuevo a partir de esta comprobación empírica, acá no hay chamullo, como se diría en política, hay solo ciencia dura, que en un periodo paradigmático de proteccionismo, los salarios reales que pagan los sectores que innovan, que compiten, que están vinculados con el mundo, tienden a ser mejor, más altos que los salarios reales que pagan los sectores más protegidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Luis. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas. Acá así está el micrófono, no sé quién... Bueno, yo voy a hacer primero una pregunta. Porque te Dale. No, puedo, ¿no? Hágala. Te voy a hacer dos preguntas. Dos, sí. La primera, un poco ya la he respondido, ¿no? Pero
¿Cómo ha sido esto de combinar tus dos sombreros? Ha sido una cuestión muy difícil, combinar tus dos sombreros de político y académico, cosa, animal extraño, digamos, porque no hay mucho. ¿Y por qué cadenas invisibles? Son las dos preguntas. Bueno, la verdad, el cómo hice, no sé. Por eso yo agradezco a los que me apoyaron en todo este camino, y insisto en el agradecimiento a Luis Rosales. Yo, la verdad que no sé, salió, qué sé yo. Sí, yo, la verdad, en 2019 creo que dormí en promedio 3 horas por día durante todo el año, no más. Porque obviamente la tesis llevó mucho trabajo y hacer una campaña presidencial desde la nada y con muy poquitos recursos como fue el 2019 fue casi inhumano. Tan inhumano que cuando terminó la campaña, eso fue octubre de 2019, mi esposa me dice, ya al médico hacerte un chequeo general, vos no puede ser que resista esto. Y afortunadamente el chequeo salió todo bien. De ahí que mi secretaria Jimena, a lo cual algunos de ustedes conocen, me dice que tengo sangre verde, ¿no? Que soy un medio extraterrestre. Así que, ¿cómo salió? No sé, salió bien. Yo lo único que hago es agradecer cuando las cosas salen bien, la verdad, a los que me apoyan. Después la otra pregunta ¿Por era? qué cadenas invisibles? Bueno, no, eso es mérito de la editora de la que hizo la tapa, más José Guillermo Godoy. Es mérito de ellos. A ver, ¿por qué mérito de ellos? Idea de ellos, que me pareció piola, cadenas invisibles porque en algún lugar, es lo que yo le decía, el proteccionismo industrial creo que es la estafa ideológica más grande de la historia argentina. ¿Por qué? Porque es una cadena que no está tan clara. La cadena de la esclavitud impositiva, los que estamos en blanco la conocemos bien. Prácticamente cobramos el salario por una ventanilla y por la otra, durante 6 meses de 12 que tiene el año, la depositamos en la cuenta del Instituto Recaudador, llámese AFIP, ARBA, o no sé cómo se llama en Tucumán, el Instituto Local de Recaudación. La esclavitud impositiva la sentimos bien. La esclavitud explícita o de la cadena explícita de lo que son las mafias sindicales lo conocemos todos los que hemos tenido una empresa. Yo conozco casos por doquier de empresas demolidas por las mafias sindicales y no trepidan en hacerlo, fundir empresas directamente. Sindicatos, aunque no lo crean, que prefieren una empresa fundida con todos los trabajadores despedidos en lugar del trabajador despedido que decidió la empresa. Una cosa increíble. Esas cadenas no son invisibles, son visibles. Ahora, la cadena de la sustitución de importación y que te protejan en la industria para poder generar trabajo y trabajo digno y bien remunerado, luce muy atractiva, por eso es invisible, ¿no? Cuando en realidad yo creo que si hay algo que Argentina tiene que demoler urgentemente es justamente la sustitución de importaciones, detrás de lo cual viene todo el resto, porque si yo le aseguro al empresario que no tiene competencia extranjera, le puedo cobrar el nivel de impuestos que quiero y le puedo poner los costos laborales donde quiera. Esto como generalidad, por supuesto que hay excepciones a la regla, no quiero agredir ni molestar a nadie, esto es el concepto, ¿no? Por eso yo creo que si hay algo que Argentina tiene que abrazar urgente es la apertura al comercio para salir de la decadencia en la cual está hace tantos años. Ok, gracias. Vamos a ver las preguntas. ¿Vamos a las preguntas? Sí, vamos a las preguntas. ¿Quién puede distribuir el...? Acá hay un... Ahí está. Un micrófono. Te doy otro por si acaso. Bien. María acá, por favor. Le pido que las preguntas, por favor, sean preguntas breves. Sí, muy breves, porque tenemos poquito tiempo y quiero responder podemos todas. contestar más preguntas. Gracias. Dale. Hola. ¿Lo puedo bajar un poco? Dale. Le voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el libre mercado, es más bien con salud y educación. ¿Con qué? Salud y educación. Sí. Va a ser breve, sí. Yo busqué videos de ustedes, de Milei, de todos los liberales, pero no encontré ninguno que explique. Usted quiere arancelar la universidad, ¿verdad? El liberalismo, Milei y todo. Y creo que la sociedad argentina, la mayoría de la población, no puede pagar una educación universitaria. Bien. Me incluyo. Gracias. No, bueno, ¿vos no encontraste ningún video diciendo eso?
Bueno, se ve que te perdiste algo muy importante, que fue lo que yo dije en los debates presidenciales. En los debates presidenciales yo dije sí que había que arancelar y expliqué por qué hay que arancelar. Estoy hablando... ¿Cómo? No, bueno. La Universidad de Buenos Aires, hay censos que dicen que el 80% de los alumnos de la Universidad de Buenos Aires son gente de clase media a media alta. Podrían... Sí, justamente, por eso digo... ¿Sí? ¿Me vas a dejar contestarte la pregunta? ¿O no? O si querés hablar vos, no tengo problema. Ok. Nada es gratis en la vida, nada. Todo cuesta, ¿ok? O sea, que alguien está pagando la universidad pública. Y a mí me parece muy injusto que un chico pobre, que a lo mejor nunca va a ir a la universidad, cuando va a comprar el sachet de leche, pague 21% de IVA para financiar la universidad pública de gente de clase media que sí podría pagarla. Entonces, el arancelamiento está circunscrito solamente para financiar un programa de becas de los que pueden pagar la universidad para los que no pueden pagar la universidad, sujeto a las notas que tengan. Entonces, lo que hay que tener claro que no hay nada gratis, que todo cuesta. Y repito, para que quede más claro, me parece muy injusto que gente pobre, abandonada, marginal, en muchos lugares de la Argentina, con ya 50% de pobres, que no tiene ninguna chance de ir a la universidad, esté financiando la universidad de gente que sí la puede pagar. Eso es, ya que somos tan derechos y humanos, o eso es lo que nos creemos, yo creo que ser derecho y humano es una cosa como la que nosotros hemos propuesto de arancelar la universidad para financiar un fondo de becas a los chicos que no pueden pagar la universidad. Es más, nosotros fuimos más allá en los debates presidenciales. Propusimos la creación de un fondo gigantesco de becas, además del arancelamiento, con fondo del presupuesto, para subsidiar los estudios de maestrías y doctorados en las mejores universidades del mundo de nuestros mejores graduados. Argentina, que tiene un presidente que desprecia la educación como este que tenemos, que vive encerrando a los chicos para estudiar, prácticamente no manda a nadie, desde el Estado estoy diciendo, ¿no?, a estudiar al exterior. O sea, esa es la consecuencia de la sustitución de importaciones también. Queremos que el mundo es nuestro enemigo, en lugar de pensar que es nuestro amigo. Les cuento que los chinos, el supuesto comunismo chino, es de los países que más subsidia a sus egresados universitarios para realizar estudios de posgrado en el exterior en las mejores universidades del mundo. Los chinos serán comunistas, pero no son tontos, ¿no? Sí. Allá tengo una pregunta. Hola. Sí. Bueno, justo para dar razón a tu libro, acá en Tucumán estamos sufriendo el paro de un sector protegido del transporte público. Para dar razón a tu libro. Perdón, ¿me lo puedo repetir porque se me corta? No es una pregunta, digo, para dar razón a tu libro, sí. Acá en Tucumán estamos sufriendo no sé qué día de paro de un sector muy protegido como es el del transporte público. El servicio de transporte público. El servicio de transporte. Mi pregunta es, bueno, y aprovechando que en este periodo de pandemia no hemos tenido visita de personas importantes, ¿cuál es tu mirada sobre las futuras elecciones cercanas? Este gobierno está pensando que ganando tiempo van a mejorar los índices, va a haber más gente más vacunada, quizás soñando que la inflación baje, manteniendo... La pregunta, por favor. Manteniendo restricciones sobre el dólar. Vos, me imagino... No, que la verdad no. no. Tendría que frotar la lámpara para contestarte bien. No. Supongo que están especulando con que... ya, digamos, hacer la elección prácticamente bordeando el verano cuando no haya chance o baja chance de que continúe el bicho. El COVID a lo mejor ahí está menos intenso que en agosto o octubre. Me parece que la especulación es esa nada más. Si la elección fuera hoy, imagínate la paliza, si fuera hoy, digamos, en plena explosión del bicho,
la paliza que recibiría el gobierno en las urnas, ¿no? Me parece que la especulación es esa. La economía probablemente sea un motivo de que la economía esté creciendo, ahí a lo mejor algo, pero podés tener, el riesgo, ¿sabes cuál es ahí? Que le salga mal por el lado inflacionario. Hoy salió la inflación casi 5% marzo. Y yo te diría, es difícil que baje de 5% mensual la inflación a partir de ahora, ¿eh? O sea, la inflación en noviembre puede ser más alta todavía, ni hablar si tenemos algún salto en el nivel del dólar, ¿eh? Así que es una estrategia que tiene sus riesgos. ¿Tenemos otra pregunta por ahí? De Tucumán, Fernando Juri, propone que el Estado se haga cargo del transporte público. Usted, como un prestigioso economista de la Argentina, ¿qué opinión tiene acerca de esa propuesta de Fernando Juri? Bueno, tengo una formación muy clara en ese sentido. Yo creo que la única razón de ser del Estado, la única razón, desde el punto de vista económico, quiero decir, ¿no? Desde el Estado económicamente hablando, ¿qué es? Es una fábrica, económicamente hablando, ¿no? Es una fábrica de bienes públicos. ¿Es el transporte público un bien público? Ahora, ¿los bienes públicos cuáles son? Groseramente. Entonces, primero, económicamente hablando, la única razón de ser del Estado es producir bienes públicos. El bien público es un bien que no sería producido de manera eficiente por los privados. Fuerza Armada, por ejemplo. El único lugar donde las Fuerzas Armadas son privadas es en Iron Man, ¿no? ¿No? Pero la Fuerza Armada es un bien público. ¿Cómo no proveer? La seguridad debería ser un bien público. Esto casi es privatizada porque no tenemos fuerza de seguridad. La diplomacia es un bien público. La justicia es un bien público. Imagínense la justicia privatizada. Ahora, después el resto de los bienes públicos son muy discutibles. Muy discutibles. Por eso el tema de la educación. Es muy discutible que tenga que ser un bien público la educación, donde sea solo provisto por el Estado, lo mismo que la salud. Lo mismo que el transporte público. Yo creo que el transporte público no es un bien público, debería ser privado. Después podemos discutir cuánto subsidio tiene para la gente menor en recursos, eso sí. Ahora, el Estado metido a producir transporte público, no me parece. Sí discutiría subsidio. Como en el caso de la luz, del gas, el teléfono. Aerolínea de bandera, por ejemplo. ¿Es un bien público volar? Y si tenemos cielos abiertos en un país gigante como este y que vengan todas las empresas que quieran competir en Argentina para que haya un pasaje aéreo razonable, no el delirio que cuesta ahora con el monopolio de Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Pero no, yo creo que no debería ser público. Sí discutiría obviamente el subsidio para la gente de menores recursos. Ahí tenemos otra pregunta. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Juan Jorio, participo en Republicanos Unidos y la pregunta es a José Luis, político, con el cual he compartido muchas cosas y espero compartir muchas más todavía. Mi pregunta va dirigida en razón de la lectura de las PASO 2019, las PASO 2021. ¿No creería que es más competitivo un frente electoral opositor al gobierno, al oficialismo, en donde participen todas las fuerzas políticas opositoras, o imagina que la identidad de cada grupo puede eventualmente en algún momento ser más eficiente o ser más útil para la nación que un frente electoral para ganar en el 2021? Mira, a ver, por convicción personal nuestra, cuando digo nuestra hablo de Avanza Libertad, Luis Rosales, Javier Milei y yo, nosotros tenemos la vocación de que esté toda la gente, todos los humanos que estén realmente preocupados por la decadencia argentina, en serio, y quieran demoler el muro de Berlín que hay en Argentina, motivo por el cual Argentina está yendo a ser, si sigue así, una Venezuela por los niveles de pobreza sin Maduro, encantado de la vida.
Primero, debo decirle a usted y a todos los que están acá, yo soy un animal competitivo. Compito a lo que sea para ganar el lugar. Así que yo con las internas, con las PASO, no tengo ningún problema. Quien quiera competir conmigo, bienvenido. Me encanta que me desafíen. Me motiva el desafío, me motiva la dificultad, me motiva el superar obstáculos. Ya en el 2019 terminé mi tesis doctoral al mismo tiempo que estaba en una campaña presidencial. Así que la vocación de competir y ser abiertos es total. Ahora, competir con todos, pero condicionado a que la competencia sea entre casi iguales y que sea la gente la que elija el que mejor representa para la gente esas mismas ideas. Esto lo digo porque está dando vuelta la fantasía de competir adentro de Cambiemos. Nosotros no competiríamos dentro de Cambiemos. Sí competiríamos con aquellos de Cambiemos que realmente quieren demoler el muro de Berlín afuera de Cambiemos en un frente que podemos llamar, no sé, Renacer Argentina, Argentina, no sé. Porque, ¿sabes qué pasa? Yo creo que las uniones sin agenda de reforma para demoler el muro de Berlín que hay en Argentina, de sustitución de importaciones, de Estado presente que nos devora impuestos y de leyes laborales que dejan trabajadores en negro y empresas que se funden, hay que hacerlo. Entonces, si a mí me firmaran, bueno, desde ya todo el liberalismo lo haría, digamos, ¿no? Si bien Avanza Libertad tiene como figuras salientes a Luis Rosales, Javier Milei y yo, estamos conversando con Ricardo López Murphy, Agustín Echevarne, Gustavo Segre y tantos otros. Pero por fuera del liberalismo, hablando de Cambiemos, mira, si viene el presidente de la UCR, presidente de la coalición cívica, los gobernadores de Cambiemos, Macri, María Eugenia Vidal, Larreta, etcétera, y firman, vamos a ir a una apertura irrestricta al comercio, tirando la basura de la sustitución de importaciones. Vamos a reducir realmente el tamaño del Estado para poder bajar el déficit y bajar impuestos para que la gente deje de ser una esclava impositiva. Y vamos a demoler las 5 leyes laborales que constituyen el edificio fascista de la Argentina del último siglo. Vamos a la competencia con todos, pero definamos la agenda. Esto me lleva a Tucumán. En Tucumán hay atisbos de que la oposición se quiere unir para competirle al peronismo, que me dicen que gobierna hace casi un cuarto de siglo, y ha demolido la provincia. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la agenda? ¿Qué van a hacer? No me vengan con generalidades, queremos terminar con la corrupción. No, no, no. Decime qué ley vas a cambiar y por qué ley la vas a cambiar. ¿Qué cosa vas a tocar? Sin agenda, las uniones sirven solamente para que el monstruo que queremos derrotar se vaya a un periodo presidencial o un periodo de gobernación y después vuelva, que fue lo que pasó con Cambiemos. Todo muy lindo, bailar Gilda en el 2015, los globitos, la buena onda, pero en el 19 ¿quiénes volvieron? Los orcos. Entonces, para que en Tucumán no pase eso, la oposición que se quiere juntar, que ponga bien clara la agenda de reforma que quiere hacer en Tucumán, para que la gente sepa lo que va a votar. Así que sobre la unión, con todos los que quieran realmente cambiar el país, y vamos a competir a full. Bueno, muchas gracias a todos por venir en este clima de pandemia. Muchas gracias, José Luis. Un placer. Muy buena noche. Gracias.